después del periodo electoral, hay un legislador que está preocupado por saber si se está cumpliendo con el cupo laboral para las personas con discapacidad en la Administración Pública de Misiones. Hay una legislación que establece un determinado cupo y precisamente lo que quiere saber en definitiva es si hay o no personas incorporadas en este cupo laboral. Se trata del diputado Javier Mela de Juntos por el Cambio, que está en línea. ¿Cómo le va, Javier? Buen día, somos Silvia Laureano. Buen día, Laureano y Buen Silvia, día. gracias por la comunicación. No, por favor. En principio, ¿cuál es la duda que tiene respecto de la aplicación de esta ley de cupo laboral para personas con discapacidad? Nosotros tenemos una legislación provincial. Primero tenemos tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional que específicamente protegen a las personas con capacidades diferentes, otorgándole desde luego una gama o una variedad de derechos en condición o en función a su discapacidad. Uh-huh. Una persona, el sistema lo reconoce como tal cuando tramita el certificado único de discapacidad, CUT, que es una evaluación que realizan los médicos de salud pública, que hoy por hoy en día en Argentina está bastante sistematizado y con una base de datos centralizada. La provincia de Misiones dictó una normativa creando, entre otras cosas, el Consejo Provincial de Discapacidad, estableciendo, receptando algunos beneficios y algunos derechos y algunas prerrogativas por la condición de personas que padecen algún tipo de discapacidad, ya sea en cualquiera de sus sentidos, en el más amplio sentido. Uh-huh. ¿Qué establece? Ahora bien, según un informe, establece, por ejemplo, un cupo de ingreso a la administración pública reservado a las personas que padecen algún tipo de discapacidad. Uh-huh. Ese cupo va hasta el 5% de la plantilla de la administración pública provincial. Uh-huh. El tema es que nosotros estuvimos investigando la cuestión, por eso disparamos una serie de pedidos, de reclamos, presentamos un proyecto, pero recibimos también un informe recibimos también un informe que hace un informe que como elabora la jefatura de gabinete del ministro de la Nación, donde da cuenta que en nuestra jurisdicción, la provincia de Misiones, desde el año hasta el año 2019 contaba con 19 personas incorporadas a la administración pública provincial en el marco de esta normativa. 19 personas. Entonces, siendo esta una provincia que es parte también del pedido de informe que nosotros hicimos, que registra una tasa por encima de la media de personas con discapacidad, entendíamos que por lo menos el Estado provincial estaba atrasado, ¿no es cierto?, con brindarle algún tipo de asistencia vía esta normativa. Imagínense ustedes que una persona que sufre algún grado de discapacidad está disminuida o está, digamos, tiene un desvalimiento que la va a marcar de por vida. Entonces el Estado tiene que amparar, ¿no es cierto?, vía estas normativas, tratar de cubrir y tratar de que la vida le sea un poco más agradable, un poco más amigable, y el Estado tiene que blindar, digamos, las herramientas. Por eso la misma legislatura sancionó esta ley número 19, que en definitiva es como una especie de cumplimiento del mandato que establece la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad y su protocolo facultativo. Mela, ¿cómo? Pero ¿qué pasa para cerrar la idea? Sí. El Estado, desde nuestro punto de vista,
está incumpliendo con su propia normativa. Bien. He aquí, y por eso es que nosotros estamos señalando, y es por eso que simplemente pedimos que para cotejar esta información, nos informen. Vamos a ver si existe la sensibilidad en el bloque mayoritario de la renovación para que me acompañen con este pedido. Bien. ¿Cómo se controla que exista y que se cumpla este cupo? Y segundo, ¿cómo acceden las personas con discapacidad a este cupo de empleo? Bueno, la ley establece que, en primer lugar, el Estado provincial tiene un registro. O sea, el Estado provincial sabe cuáles son las personas que padecen algún tipo de discapacidad por el mismo, porque Sí. digamos, una persona que padece algún tipo de discapacidad es porque tiene un certificado único de discapacidad. Correcto, sí. Esos datos obran en los registros del Estado, por un lado. Entonces el Estado el que tiene que convocar, el que tiene que decidir, el que tiene que velar para que ese cupo se cumpla. Entiendo que es un colectivo social que no tiene, al menos que yo conozca, algún tipo de organización, salvo algunas ONGs que plantee. Yo he recibido a través de este proyecto que dimos a conocer, por eso agradezco mucho la comunicación de ustedes, muchos se acercaron por diferentes vías, por las redes, y me cuentan que presentaron currículum, que presentaron notas, que mandaron mail, que plantearon la situación y no han recibido ninguna respuesta. Y eso para nosotros es grave. ¿Por qué? Porque la misma ley creó un Consejo Provincial de Discapacidad que debería estar al frente de toda la ejecución de esta política diseñada por esta ley. No sé si con eso respondo a su pregunta. Sí, El Consejo sí, Provincial de Discapacidad que debería estar al frente de identificar, registrar, proponer, elevar los currículos, etcétera. Y estamos recibiendo mucha queja, o por lo menos desde que hicimos público este pedido ha tenido una enorme repercusión, ¿no es cierto? Uno se da cuenta por el nivel de interacción que hay en las redes, y eso que, digamos, nosotros, bueno, ahora agradeciendo la difusión, entendemos que este grupo, este colectivo de personas no tiene algún tipo de organización, digamos. Uh-huh. Bien. Más o menos, ¿tiene hecho un cálculo de cuánto debería como mínimo cantidad de personas con discapacidad estar trabajando hoy en la Hasta el administración? 5% de la plantilla de la administración pública provincial, entes descentralizados, ministerios, etcétera. Uh-huh. No, pero digo en número de personas, no de porcentaje. Es que justamente ese es uno de los elementos que yo pido en mi proyecto que se nos informe. Eso es un dato que tiene el Ministerio de Salud Pública de la provincia. ¿Cuántas personas tienen certificado único de discapacidad? Es un dato que yo no lo tengo. No nos estamos entendiendo. Es Sí. cantidad de personas que tiene hoy la Administración Pública Provincial como planta Al laboral año 2019, y cuántos deberían discapacitados estar trabajando hoy, Mela. Mire, al año 2019, que es la información oficial que se tiene, que se cuenta, al año 2019 eran 19 personas. No, seguimos sin entendernos. La Administración Pública Provincial de Misiones, ¿cuántos trabajadores tiene, diputado? Estimamos que debe andar en el orden de los 50.000 empleados. Sí, listo, entonces, el 5% como máximo, ¿cuántos deberían estar trabajando? A esa cuenta queremos llegar. Y bueno, por lo menos debería haber un cupo de no menos así, a trazo grueso y sin contar con datos oficiales, porque un poco ese es el sentido, y deberían haber no menos de 1.200 personas entre administración pública central, organismos descentralizados, empresas del Estado, tomando el Estado provincial y sus entes descentralizados como empleador. Más o menos deberían dar arriba de 1.000 personas seguro. Estamos arriba lejísimos. De 1.000 personas seguro. Sí. Estamos lejos, muy lejos, claro. Muy Ahí sí nos entendimos, sí, más o menos. Bueno. Pero por eso el proyecto apunta justamente a definir los números para no estar tirando números al azar. Por eso requerimos esta información, ¿no? Y por eso, digamos, aprovecho para hacer público el pedido del bloque mayoritario que nos destrabe este pedido de informe y que los organismos competentes nos informen, ¿no es cierto?, hasta qué punto, porque esto hasta el 2019, a lo mejor hubo un aumento en estos últimos 2 años,
Difícil porque digamos que la administración y el manejo de la pandemia, ¿no es cierto?, nos ha puesto todo un poco, se ha agregado más inconvenientes a los que ya veníamos transitando. Pero de seguro debemos estar muy lejos del número que establece la ley, ¿cierto?, que es el 5%. ¿Van a pedir Estimamos una plantilla de un poco menos, entre 50.000 agentes estatales. ¿Van a pedir algún tratamiento preferencial en la sesión de Hoy hoy? pido yo el tratamiento preferencial porque incorporo como novedad este informe, que es muy interesante, que es el informe de la Dirección Nacional de Gestión de Información y Política Salarial, de la Subsecretaría de Empleo Público, de la Jefatura de Gabinete de la Nación, que da cuenta de esta situación distrito por distrito, ¿cierto? Correcto. Distrito por distrito. Nosotros tenemos una ley específica. Lo que ocurre es que normalmente en nuestra legislatura nosotros sancionamos leyes. Yo me he preocupado, pero en forma permanente, de hacer el seguimiento de esas leyes para ver hasta dónde se aplica, porque acá cuando aprobamos nosotros, como Poder Legislativo se cumple ahora la reglamentación, la puesta en vigencia, los resultados, que es lo que a nosotros nos interesa ver, por lo menos como espacio de oposición, una oposición constructiva, digamos, que estamos señalando, porque queremos señalarle al gobierno aquellas cosas que están faltando, ¿cierto? Y que tienen el marco legal que permite, ¿no es cierto?, que esas cosas funcionen, como en este caso. Si no, de otra manera nosotros estamos sancionando y aprobando leyes que en la práctica no se verifica su cumplimiento. Y eso genera mucha frustración, genera mucha angustia, porque la situación de vulnerabilidad que tiene una persona de discapacidad, todo su entorno y su núcleo familiar, realmente es de una situación desesperante. Entonces el Estado tiene que salir al auxilio, tiene que salir al rescate, tiene que salir al respaldo, y tiene que salir al acompañamiento, no por una cuestión caprichosa, primero porque hay una ley, y segundo porque hay un marco normativo constitucional que fue ratificado en la reforma del 94. O sea que estamos hablando de un tema que involucre y comprometa al Estado provincial y que lo hace pasible de sanciones internacionales en caso de incumplimiento. Ha quedado clarísimo. Nos preocupa. Bien. Gracias, diputado, muy amable. Que tengan una excelente jornada y el agradecido soy yo, y en nombre de nuestra banca, digamos, agradecer la difusión de estos proyectos que apuntan justamente a visibilizar a una población que entendemos nosotros de alta vulnerabilidad. Hasta pronto, muchas gracias. Hasta luego. Javier Mela, el presidente de la bancada de la Unión Cívica Radical.